Buenos días, compañeros. Mi nombre es Marco Daniel Hernández Rodríguez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4. La asignatura es Auditoría a los Estados Financieros, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. El tema que les vengo a presentar es revisiones de contingencias laborales. Lo primero es saber qué son. Las contingencias laborales son situaciones que, aunque no siempre ocurren, pueden dar lugar a una obligación futura para una empresa debido a circunstancias relacionadas con sus empleados. Estas contingencias pueden derivarse de reclamaciones legales, accidentes de trabajo, demandas por despidos improcedentes o de la interpretación de normas laborales que varían según la jurisdicción. En el contexto de la auditoría, la correcta identificación y evaluación de las contingencias laborales es crucial, ya que su impacto en los estados financieros puede ser significativo. Ejemplos de estas son demandas por despido improcedente, que estas son cuando un empleado presenta una demanda por despido injustificado o sin la debida indemnización. Otras reclamaciones por accidentes de trabajo. En caso de accidentes laborales que no han sido correctamente o completamente indemnizados. Otra es controversias sobre salarios no pagados. Esto es reclamos por horas extras no remuneradas o remuneradas incorrectamente. Y el último ejemplo serían aportaciones de seguridad social y pensiones o implicaciones de nuevas normativas laborales, posibles deudas acumuladas con seguridad social o falta de cumplimiento en aportaciones, y en ocasiones cambios legislativos que pueden generar obligaciones retroactivas que no se habían previsto. Relevancias de las contingencias laborales. Las contingencias laborales afectan de manera directa a la situación financiera de una empresa. Si una contingencia resulta en una obligación financiera futura, debe ser registrada adecuadamente en los estados financieros, de acuerdo con las normas contables aplicables, como las normas internacionales de información financiera NIF o los principios de contabilidad generalmente aceptados. La auditoría se encarga de revisar el riesgo de que una empresa no reconozca adecuadamente estas contingencias, ya sea por no identificar todas las reclamaciones pendientes, por no evaluar correctamente el monto de la posible obligación o por no realizar las provisiones necesarias. Procedimientos. El primero es revisión de documentos legales. El auditor debe revisar las demandas judiciales pendientes, sentencias previas y correspondencia legal. Esto incluye verificar si la empresa ha sido demandada por problemas laborales y el estado de cada caso. Análisis de los pasivos y provisiones. Las empresas deben registrar una provisión si es probable que se produzca una salida de recursos económicos para resolver la contingencia. El auditor debe verificar si las provisiones están adecuadamente registradas y si su monto es razonable según los hechos disponibles y las estimaciones jurídicas de la empresa. Entrevistas con la gerencia. El auditor se reúne con la gerencia y otros responsables clave de la empresa para discutir cualquier posible contingencia laboral que aún no se haya identificado formalmente en los estados financieros. Esto puede incluir reclamaciones informales o áreas de riesgo que aún no han sido objeto de litigio. Procedimientos. La revisión interna de la empresa. Es fundamental revisar si la empresa tiene políticas adecuadas para el manejo de contingencias laborales. Esto incluye procedimientos para la resolución de disputas laborales y una adecuada provisión para el cumplimiento de normativas laborales. La evaluación de las políticas de seguro. En algunas ocasiones las empresas pueden tener pólizas de seguro que cobran ciertos riesgos laborales, como reclamaciones por accidentes de trabajo o responsabilidades derivadas de un incumplimiento laboral. El auditor debe revisar estas pólizas para determinar si las coberturas son adecuadas y si están correctamente reflejadas en los estados financieros. Impacto de las contingencias laborales en los estados financieros. A los pasivos. Si es probable que la empresa tenga que afrontar una obligación, debe registrarse como pasivo en el balance. Este pasivo debe estar basado en una estimación razonable de la cantidad de la obligación. Notas en los estados financieros. Las contingencias laborales deben ser divulgadas en las notas a los estados financieros. Si existe una posibilidad de que la obligación surja en el futuro, la información debe ser suficiente para que los inversores y otras partes interesadas comprendan el riesgo potencial que enfrenta la empresa. Impacto en los resultados. Las provisiones para contingencias laborales
pueden afectar la rentabilidad de la empresa, especialmente si se requiere un ajuste importante en las cuentas de pasivos. Riesgos y desafíos. Algunos de los riesgos y desafíos son información insuficiente. Las contingencias laborales a menudo involucran información confidencial o en curso de resolución, lo que puede dificultar la obtención de toda la información necesaria. La evaluación de la probabilidad. Determinar si una contingencia es probable o no puede ser subjetivo y depende de los factores como la interpretación de las leyes laborales, lo que puede variar dependiendo del contexto jurisdiccional. Complejidad en los cálculos. Las estimaciones de las provisiones, especialmente en casos complejos de litigio, pueden requerir el uso de expertos externos, lo que aumenta la complejidad y el tiempo necesario para completar la auditoría. Bueno, en conclusión, la revisión de las contingencias laborales en auditoría es una parte esencial en el proceso de auditoría financiera, ya que garantiza que los estados financieros reflejen de manera precisa los pasivos y las posibles obligaciones que la empresa podría enfrentar en el futuro. Los auditores deben aplicar procedimientos rigurosos para identificar, evaluar y medir estas contingencias, asegurando que las provisiones y divulgaciones sean adecuadas. El tratamiento adecuado a las contingencias laborales no solo cumple con los requisitos contables, sino que también proporciona una visión clara y transparente de los riesgos laborales que enfrenta la empresa. Y esto sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.